Diga, hermanos, ve con esta tu fuerza. Vieron que aquí en el capítulo 6, dice que los hijos de Israel habían hecho lo malo. Era costumbre de los hijos de Israel hacer lo malo. Era característica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en aquel entonces. Era el pueblo hebreo, el pueblo judío. Y Dios los prosperaba un poco y ellos comenzaban a apartarse, a alejarse, a descuidar a Dios, a deshonrar a Dios, y terminaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho que hicieran. Desobedecían a Dios. Entonces, la manera de Dios atraerlo era a través del pueblo enemigo, y en esta ocasión el pueblo enemigo eran los madianitas, ¿no? Eran muy guerreros, muy feroces, y eran multitudes. Los madianitas eran millares, aparte tenían un ejército muy preparado, aparte de los camellos, toda esa cabalgadura, tenía un gran ejército. Entonces era lógico que de alguna forma Dios, como amaba a su pueblo y quería que el pueblo reconociera y buscara a Dios, y el pueblo desobedecía y se rebelaba contra Dios, Dios le mandaba un juicio, una penitencia, un castigo, para que ellos clamaran a Dios, ¿verdad? Y se volvieran de corazón al Señor. En el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. 7 años, ¿no? Prevaleció la mano de Madián, la opresión de los madianitas, las amenazas, porque madianita representaba, hermanos, la opresión, la oposición que ellos tenían, ¿verdad? Las amenazas, ¿no? Muchas veces nosotros como pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios es la iglesia, son ustedes, somos nosotros, a veces también podemos cruzar tiempos o pasar por tiempos donde el opositor o la oposición, ¿verdad? Las amenazas están sobre nosotros. Hay una mano amenazadora que está sobre la iglesia. Hay una mano amenazadora que a veces está sobre el hijo, sobre la hija de Dios. Una mano de opresión, una mano, hermanos, de oposición. Por eso nosotros enfrentamos una batalla espiritual. Nosotros los hijos de Dios no podemos obviar, hermanos, que hay una batalla espiritual que no la podemos ganar así nomás. Hay una batalla, hay una oposición y hay amenazas. Somos amenazados en nuestra familia, somos amenazados en el área de las finanzas, somos amenazados en nuestras emociones, somos amenazados en el área de la salud. Mientras estemos en este mundo, hermanos, la Biblia dice, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que en este mundo nosotros tendremos aflicción, pero que debemos de confiar. Y este pueblo también, a pesar de las aflicciones, este pueblo tenía que confiar y no tener temor a los madianitas. Y sin embargo, lo que hacía este pueblo, hermanos, era buscar dioses falsos. Comenzaban a agarrarse de los dioses falsos. Y eso lo ponía a Dios muy se enojaba Dios con este pueblo, porque este pueblo, Dios le había mostrado todas sus maravillas. Dios los había libertado de Egipto, Dios los había libertado de la esclavitud, de todo eso. Y este pueblo, hermano, a pesar de eso, se iba a la idolatría, iba a buscar y se iba a refugiar en dioses falsos, ¿verdad? Eso hacía. Entonces, es lógicamente que Dios permitía esto, hermanos, esa opresión sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el pueblo en el versículo 3? En el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué hicieron ellos? El pueblo de Dios, el pueblo que tenía un gran Dios, ¿qué hacía? Se escondía. Ese pueblo se atemorizó del ejército enemigo y comenzó a huir, y en las montañas hacía cuevas, cavernas y se escondían. Era un lugar para la gente cuando huía, ¿verdad? Si usted va por esos lados, va a encontrar montañas con cuevas. Bueno, ahí ellos se escondían de los madianitas, atemorizados, y eran el pueblo de Dios. ¿Qué me dice esto, hermanos? Que a veces nosotros también, como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo, a veces frente a las amenazas que tenemos, frente a las adversidades o a la oposición que tenemos
veces nos aquietamos. En vez de confrontar, nos aquietamos, nos escondemos, hacemos cueva y terminamos siendo un pueblo pasivo frente a las amenazas, en vez de ser un pueblo combativo frente a las amenazas. Recuerden que el Señor dice que nuestras armas, las armas de nuestras milicias, de nuestros combates, que no son humanas, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestras armas no son humanas. Las armas del creyente no son humanas, es el arma de la fe, es el arma de la oración, es el arma de la confianza en Dios, del ayuno, de buscar los recursos espirituales, de buscar que Dios nos defienda, hermano. Y dice que son poderosas en Dios, no es poderosa en nosotros los humanos, sino que es poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Pero a veces, frente a las amenazas, nos achicamos demasiado en vez de combatir. El creyente tiene que combatir, el creyente tiene que conquistar, el creyente tiene que avanzar, tiene que pararse firme frente a las amenazas, porque si nosotros somos amenazados por un enemigo que Dios dice que ya lo derrotó en la cruz, entonces yo lo que tengo que hacer es avanzar en fe y decir, bueno, hay una amenaza, es real, hay amenazas, hay oposición, eso es real, hermanos. ¿Verdad? Hay opresión, eso es real, pero hay un Dios que dice, ¿verdad?, que Él está con nosotros y dice que es como poderoso gigante. Es ahí que nosotros tenemos que usar la fe y la fe en acción y decir, bueno, hay sí amenaza, pero hay un Dios que me sostiene, hay un Dios que me ampara, que va conmigo, que me defiende. Eso es lo que debemos de creer frente a las amenazas, porque amenazas habrá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué ganamos con escondernos? ¿Verdad? Cuando tenemos un Dios que nos llama a enfrentar, a confrontar toda obra del enemigo. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Dios ya nos promete eso, nos dice eso, para que nosotros podamos decir, estas amenazas a mí me pueden hacer más fuerte, pero no me van a hacer caer. Amén. Y es ahí cuando recurrimos a Dios, ¿verdad? Buscamos al Señor, nos consagramos, nos humillamos y comenzamos a clamar por ayuda a Dios y viene el socorro de Dios. Amén. Viene el socorro de Jehová. Amén. Lo cierto es que este pueblo se escondió, hermanos, porque los madianitas y los amalecitas, todos aquellos ejércitos guerreros, cuando Israel producía y plantaba, ellos esperaban que las cosechas estuvieran prontas y venían, hermanos, como langosta, dice, en multitud, dice la Biblia, y arrasaban con las cosechas. Entonces, de esa manera, dice que Israel empobrecía, se debilitaba, y era lógico, hermanos, ¿verdad? Ese pueblo que era el pueblo de Dios se debilitaba, ¿verdad? Y empobrecía, dice, era totalmente devastado por el enemigo. En el versículo 6 dice, de ese modo empobrecía Israel en gran manera. Amén, en gran manera. A veces si nosotros nos escondemos en el lugar de batallar, si nosotros le tenemos temor a un enemigo que la Biblia dice que está derrotado, es lógico, hermanos, que en el lugar de prosperar vamos a empobrecer. Si nosotros queremos prosperar, y no me refiero específicamente o únicamente, hermanos, a lo material, porque en lo material mucha gente prospera. Yo me refiero a prosperar, como dice la Biblia, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas y que tengas salud, así como prospera nuestra alma. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere que la iglesia prospere, avance, que tengamos victoria, que podamos aquí venir a la iglesia y decir, Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me abrió una puerta, Dios trajo una victoria en mi necesidad, Dios me consoló, Dios me dio fuerza en este momento de debilidad, que podamos abrir nuestra boca para confesar las victorias de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado victoria y Dios les ha dado a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado en este año muchas victorias. Lo que pasa es que a veces, entre tantas victorias, nosotros tenemos una o dos malas y nos enfocamos en lo malo.
y confesamos lo malo que nos pasa, esto, lo otro. Entonces parece que nos olvidamos de todas las bendiciones que ya hemos recibido en este año. Y es así, hermano, Dios nos ha bendecido muchísimo. Así que, y dice que este pueblo dice, y los hijos de Israel entonces hicieron algo bueno. Dice que clamaron a Jehová. ¿Vieron que en las malas uno clama a Jehová? ¿Clama a Dios? Este pueblo en las malas, ellos clamaban a Dios. Ellos sabían que Dios era real, que Dios era bueno y que Dios tenía misericordia. Y nosotros también. Nosotros a veces en las buenas no clamamos tanto, pero en las malas nosotros nos arrodillamos, buscamos, imploramos el favor del Señor. Ahora este pueblo cometía un error porque en las malas clamaba al Señor y en las malas, en las buenas, se olvidaba de Dios. Si usted lee la Biblia, la historia del pueblo de Israel, siempre fue así. El pueblo de Israel siempre fue así hasta que en un momento aprendió la lección cuando tuvo 70 años cautivo en Babilonia, pero pasaba con Israel, hermano. Dios prosperaba, bendecía a Israel y el pueblo de Israel se alejaba, se apartaba nuevamente. Que esto no pase con nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios en todo momento, para cada instante de nuestras vidas. Si Dios en esta mañana te da una gran victoria, sé agradecido, sé fiel y sé constante en tu fe. Porque, hermanos, la fe no es una cosa que uso hoy porque necesito hoy. La fe tiene que ser permanente, perseverante. Esa es la fe bíblica, esa es la fe de Dios, ¿verdad? La otra fe es la fe pasajera, la fe humana, la fe natural, ¿verdad? Pero la fe bíblica, la fe que nos da salvación, es esa fe que nosotros la mantenemos en las buenas, en las malas, en la escasez y también en la abundancia, cuando todo va bien y cuando las cosas marchan mal, porque en la vida las cosas van a andar bien, pero también en la vida las cosas marchan mal, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Qué cristiano no sufrió o no ha estado sufriendo? Claro que sí. ¿Y cuántos cristianos también nos hemos sido bendecidos, prosperados y ayudados por Dios? Pero lo bueno es saber de que Dios está en todo momento, tanto en las buenas como en las malas. Si no tuviéramos malas, no crecemos. Nosotros crecemos cuando hay adversidad, cuando hay aflicción, cuando hay fuego de prueba. Ahí crecemos y somos pulidos como el oro, dice la Biblia. Y nuestra fe se hace más sólida, más firme, más poderosa y más madura, porque hemos transcurrido un tiempo de prueba, de desierto, pero hemos seguido a Dios, porque Dios ha estado con nosotros en los peores desiertos. Amén. Así que te animo, te aliento, hermanos, a que no desistas y no clames a Dios solamente en el momento difícil, porque hasta que no aprendamos la lección, va a llegar la misma aflicción una y otra vez golpeando la puerta de nuestra casa. Amén. Entonces, que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Un problema dice: no habéis obedecido mi voz, dice el versículo 10 al final. En el versículo 11 dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Jehová está contigo. Importante esto, hermanos. Este hombre estaba trabajando, sacudiendo el trigo. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Cuántos dicen esto? Nadie dijo amén. Pero, hermanos, es importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿cuándo me vas a responder? Yo estoy pasando por este momento difícil. Si tú eres tan grande, tan poderoso, ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esto? Eso dijo Gedeón. Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué están arrasando con nuestras finanzas, con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros bienes? ¿Por qué? Gedeón no entendía, ¿no? Pero Dios ya lo había dicho. Ustedes no obedecieron. Ustedes hicieron lo malo. En el versículo 1 dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, de esa forma, a veces pasa, hermanos, que nosotros
si nosotros queremos la bendición de Dios, una de las cosas que tenemos que corregir en nuestra vida es el asunto de nuestros pecados. No es que podemos contar con la bendición de Dios y estar viviendo una vida de pecado. Por eso es bueno que nosotros también nos examinemos, cada uno de nosotros, en qué estamos desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque la fe bíblica, hermanos, es una fe que nos debe llevar a obedecer a Dios. Esa es la fe bíblica. Dios quiere que tengamos una fe de tal manera que vamos a creer en Él, ¿verdad? Y si creemos en Él, tenemos que hacerle caso a Él. Y muchas veces fallamos. Cuando tenemos que hacerle caso a Dios, fallamos. Prefiero a veces hacer caso a mí, a mi vida, ¿verdad? A que yo le gane la pulseada a Dios, pero no me dejo rendir, yo no me rindo delante de Dios. Entonces muchas veces voy a perder ciertas batallas por no obedecer. Amén. Por no obedecer. ¿Verdad? Este pueblo acá había dejado de obedecer a Dios, comenzó a desobedecer todo lo que no tenía que hacer, comenzó a hacer y le cayó la ficha, ¿verdad? Y nosotros no somos, hermanos, exentos de esas cosas. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Aquí Gedeón como estaba cuestionando a Dios, como diciendo: Señor, ¿dónde está tu poder? Estaba cuestionando a Dios. Hermanos, les doy un consejo: no cuestione a Dios en nada. Dios sigue siendo soberano y lo que fallamos somos nosotros. ¿Cuántos saben que los que fallamos, los que hemos errado y tomado decisiones erradas y a veces no hemos aceptado el consejo de Dios? Hemos sido nosotros. Pero hermano, Dios es un Dios de misericordia. Él no está con el hacha para destruirnos si hemos fallado, porque Él sabe que fallamos. Pero también tenemos que aprender. Porque en el aprender crecemos, maduramos, nos levantamos, prosperamos, ¿verdad? Por eso es necesario obedecer a Dios, ¿verdad? En el momento que obedecemos a Dios, hermanos, las cosas funcionan mejor. Ahora, siempre vamos a fallar, hermanos. Siempre vamos a errar en algún momento, pero la idea es, hermanos, que también procuremos obedecer. No podemos estar desobedeciendo constantemente a Dios. Yo sé que fallamos, pero nuestra constante tiene que ser buscar y consagrarnos y humillarnos a Dios y orar y hacerle caso a Dios. Ocasionalmente echamos una errada, fallamos, nos equivocamos, ¿verdad? Pero no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, fue lo que pasó. Ahora, dice que el ángel se le apareció, dice: Jehová está contigo, varón esforzado. Y él ahí, hermano, cuestiona todo, ¿verdad? Y el Señor le da una respuesta ahí. Pero en el versículo 14 dice: y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Este hombre, ¿verdad?, estaba allí sacudiendo el trigo y viene el ángel, dice: ve con esa tu fuerza y salvarás a tu pueblo de la mano de los madianitas. ¿No? Dice: ¿acaso no te envío yo?, dice el Señor. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Con qué salvaré? ¿Cuál es tu poder? Porque aquí, hermanos, Gedeón se sentía tan debilitado, tan apocado, tan débil, tan empobrecido, tan chiquito, tan pequeño. Dice: soy pobre, somos los más pobres, soy el más pequeño. ¿Cuántos se sienten débiles? ¿Cuántos se sienten pequeños en esta mañana? ¿Cuántos se sienten debilitados por esa dificultad, por ese problema, por esa adversidad, por esa lucha? ¿Cuántos se sienten tan pequeños, tan imposibilitados? Si ustedes en esta mañana se están sintiendo imposibilitados de algo pequeño, debilitados, se sienten como a veces desgastados, como decir: Señor, yo no puedo, Señor, no sé cómo hacer más para encontrar una solución a mi vida, a mi situación, a mi problema, no sé, ya no aguanto más, Señor, me siento tan pequeño. Si en esta mañana hay alguien que se
siente así, en esta mañana quiero decirle que hay un Dios que está contigo y con esa tu fuerza Dios va a derrotar tus enemigos y vas a conquistar y vas a experimentar milagro, vas a experimentar maravilla. Dios te va a levantar de esa situación. Ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cree, hermanos. Tenemos que creer. Diga al débil, fuerte soy. Porque cuando nos debilitamos, hermano, cuando nos sentimos pequeños, no nos queda otra que depender del Dios tan grande que está por encima. Y cuando dependemos del Dios tan grande que está por encima de toda debilidad, de todo problema, ese Dios que está con nosotros, porque dice la Biblia acá, como estaba con Gedeón, dice, Jehová está contigo. Y dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Amén. Yo estaré contigo. Ve con esta tu fuerza. Así que si hay debilidad, si estás ahí en flaqueza, diciendo ¿cómo voy a resolver? Hay una buena noticia, el Señor te está hablando, vas a resolver y vas a experimentar esa gloria, ese milagro. Dios va a romper cadenas, Dios va a traer solución, Dios va a abrir los cielos para ti, Dios te levantará y Dios te está mirando y te está diciendo, varón esforzado y valiente. Porque como Dios lo veía a Gedeón, cómo Dios te ve a ti que te sientes debilitado. Gedeón se veía pésimo, se veía mal, se veía debilitado, pobre, pequeño. Pero le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Dos cualidades, esforzado y valiente. ¿Por qué Gedeón era esforzado? En primer lugar, porque a pesar de la situación, él estaba intentando salir adelante. Esto es para nosotros también. Si nosotros a pesar de la situación estamos intentando salir adelante, que Dios ve que hay una entrega, un esfuerzo, que estoy buscando una solución, vamos a encontrar. Ahora, si yo estoy pasando mal y digo, Señor, estoy pasando mal, me pasa esto, me pasa lo otro, y me quedo quieto, no hay una actitud de esfuerzo. Cuando el Señor dice que debemos ser esforzados y valientes. Este hombre, hermano, a pesar de las amenazas, de todo, él se la ingenió para darle el pan a su familia. Y dice que escondía el trigo, pero lo sacudía antes que los madianitas llegaran a saquearles, hermanos. Y Dios lo ve de esa forma. Dios te está viendo a ti como una persona esforzada y valiente a pesar de las amenazas que estás recibiendo o a pesar de esas debilidades, a pesar de esas imposibilidades o de esa pequeñez frente al problema, porque había un gran problema, hermanos. Había una amenaza muy grande porque era un pueblo guerrero. Pero dice, el Señor está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Después, hermanos, ¿cómo Dios llama a las cosas? Hay un pasaje en las Escrituras, ¿verdad?, que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? En el Romanos 4:17, Dios llama a las cosas, ¿verdad?, las cosas que no son como si fueran. Porque ¿saben qué? ¿Cómo era la estrategia de Dios acá para que un hombre como Gedeón, pequeño chico debilitado, que se creía tan minúsculo, ¿verdad? Cómo Dios iba a salvar a Israel a través con este hombre, ¿verdad? Frente a un gran ejército enemigo. ¿Cómo iba a ser Dios? Bueno, hermanos, Dios lo hace, ¿verdad? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y vamos a estar viendo algo, hermanos, porque en primer lugar lo que hizo Gedeón, después de provocar al ejército enemigo, porque derrumbó las imágenes de Baal, los altares, los quemó, los deshizo, después que el Señor le confirmó, ¿verdad?, que él iba a ser el que lo iba a libertar a Israel. Después, hermanos, Gedeón tenía que enfrentar a todo el ejército de los madianitas. No voy a estar leyendo, ¿verdad?, porque siguen los próximos versículos, ¿verdad? Pero el que conoce la historia sabe, hermanos, que Dios escogió a este hombre
y bueno, y este hombre juntó 32.000 personas para enfrentar a los madianitas. Y dice Dios, aquellos hombres que sientan temor, que estén con temor de enfrentar a los madianitas, que antes de que salga el sol se vuelvan a sus casas. Y dice que se volvieron 22.000 personas, quedaron 10.000 personas. Y Gedeón quedó con 10.000 personas para enfrentar a una multitud que eran millares y mucho mejor preparada todavía en cuanto a la guerra que Israel. Ahora, dice Dios, todavía Dios sigue diciendo, dice, 10.000 personas son muchas para enfrentar a ese pueblo, ¿verdad?, que parece ser tan gigante. Entonces los probó y le dijo, bueno, vamos a hacer otra prueba con ellos. Y de esa otra prueba quedaron solamente 300 hombres, amén, que junto a Gedeón tenían que enfrentar a ese gran ejército de Madián. Esto me habla, hermanos, que la batalla no es nuestra, ¿verdad? Que hay una guerra que la pelea Dios. Y lo otro, cuán importante, hermanos, cuando Dios está contigo. Hay una promesa, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Amén. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto es lo más importante, hermano. Si Dios está con nosotros, no hay madianita, no hay ejército grande. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea, a veces nosotros decimos, no es posible, ¿verdad? No encuentro salida, no tengo solución, no sé cómo salir. Ya agoté todos mis recursos, agoté todas mis energías. A veces estamos así, ¿verdad? Pero Dios toma esa debilidad tuya y te fortalece, hermanos. Dios toma nuestra debilidad y nos hace fuerte. Recuerden, hermanos, cuando Moisés, aquel hombre, enfrentó al faraón, a un imperio, hermanos, lo enfrentó Moisés. ¿Por qué? Dios estaba con Moisés. Moisés dijo, si mi presencia si tu presencia, Señor, no va conmigo, yo no me quiero mover. Pero Dios le dijo, mi presencia irá contigo. O sea que la presencia de Dios estaba con Moisés, y Moisés pudo enfrentar al faraón, y no solamente que enfrentó al faraón, sino que abrió el mar rojo para que pasaran en seco, hermanos. Esto nos habla de que Dios llama las cosas, ¿verdad? Aquello que es imposible para nosotros, Dios la hace posible. Esto es lo que tenemos que creer hoy en día, hermanos. Yo sé que enfrentamos cosas que humanamente es imposible, pero viendo la palabra de Dios y viendo que Gedeón, con toda esa imposibilidad, su pequeñez, su debilidad, con 300 hombres nada más, pudo enfrentar un ejército multitudinario y derrotarlo, hermanos. Nosotros también podemos derrotar cualquier fuerza opositora que se nos venga encima, hermanos. Por eso, hermanos, Moisés frente al faraón, David frente a un gigante, al Goliat, Daniel en el foso, hermanos. Daniel era un hombre que se había de alguna forma consagrado al Señor, ¿verdad? Todo eso ocurrió. José, que era un esclavo en Egipto, ¿cómo fue? Y llegó a ser gobernador, un esclavo, un hombre que insignificante allí, en un país extranjero, hermanos. Todo lo que pasó, pero él llegó a ser gobernador. Aquel hombre tan pequeño, jovencito, ¿verdad? Debilitado por todo lo que le había sucedido, amenazado de muerte, amenazado de la cárcel y todo lo demás, vendido por sus hermanos. ¿Quién podía? Pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios sabía, hermanos, que José iba a salir adelante. Dios estaba con José, dice la Biblia. En esta mañana, si Dios está contigo, Dios te va a levantar de esa situación. Si Dios va contigo, hermano, vas a derrotar los madianitas, vas a derrotar esa situación adversa que estás enfrentando. Amén. Podemos hablar de Pedro, custodiado por los 16 soldados en la cárcel, allí prendido con cadenas. Pero, hermanos, Dios estaba con la iglesia. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, ¿verdad? Entonces, cuán importante que Dios esté con la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está con la iglesia en este lugar? Hermanos, si Dios está con la iglesia, vamos a orar, las cadenas se van a romper. Cuando la iglesia dice, hacía sin cesar oración a Dios por
por Pedro, ¿verdad? Ahí se rompieron las cadenas y Pedro salió libre, ¿verdad? Y Dios nos hace libre, hermanos, cuando hay una iglesia que ora. Amén. Entonces, es cosa que estamos aprendiendo, ¿verdad? De la palabra del Señor. Aleluya. Podemos hablar de Elías, aquel profeta, enfrentó a la multitud de otros profetas, los profetas de Baales, las amenazas de muerte, ¿verdad? Un Elías que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Una vez más digo, si Dios está, si la presencia de Dios está, hermanos, Dios derrota a cualquier enemigo y nosotros podemos derrotar. No, un solo hombre como Moisés, un solo hombre como Elías, un solo hombre como José, un solo hombre como Abraham, hermanos, con toda la edad que tenía, 90 años, y Sara con más de 90 años. ¿Cómo era posible tener un hijo? Aparte, Sara era estéril todavía. ¿Cómo era posible? Es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando no hay esperanza, hay esperanza. Cuando no hay posibilidad, hay posibilidad. Cuando parece que todo se cierra, Dios abre puertas, Dios abre los cielos, Dios aparece con milagros extraordinarios, Dios abre los mares, Dios produce agua en el desierto, Dios hace todo, Dios tiene todos los recursos. Dios, anímate, iglesia, levántate en este tiempo, porque el Señor está contigo. La clave aquí, hermanos, es que Dios estaba con Gedeón. La clave era que Dios estaba con José. La clave estaba que Dios estaba con Moisés. Esa era la clave. También la clave era que ellos clamaron a Dios. Amén. Ellos clamaron a Dios. Y la clave aquí, hermanos, es que Gedeón obedeció a Dios. Para ganar la batalla hay que obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Prendeme para ganar la batalla hay que obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo estaré contigo, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con la iglesia, hermanos. Dios está contigo, que eres parte de la iglesia. No te alejes, no te apartes, no te sueltes.